Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg. Bom dia! No último final de semana, os chilenos foram às urnas para uma votação histórica. Além de eleger governadores, prefeitos e vereadores, a população escolheu os 155 responsáveis por elaborar uma nova Constituição para o país, que tomará o lugar da atual, criada ainda na época da ditadura de Augusto Pinochet. E essa Constituição atual já acumula cerca de 50 reformas. Os independentes e a oposição de centro-esquerda obtiveram mais de 40% das cadeiras da Assembleia Constituinte, enquanto a direita, que se apresentava em uma chapa única formada pelos partidos governistas, não conseguiu alcançar o percentual de votos necessário para vetar artigos da nova Carta Magna. Os constituintes eleitos, homens e mulheres em paridade, um outro marco histórico, serão os responsáveis a partir do mês que vem por redigir uma nova Carta Magna, que redefinirá o Chile em assuntos fundamentais, por exemplo, o regime político e o sistema de governo. Hoje existe um consenso de que o exacerbado presidencialismo chileno mostrou deficiências, os princípios relativos aos povos originários e os direitos econômicos e sociais no modelo de Estado. Para falar sobre o momento atual do Chile e também sobre as relações daquele país com o Brasil, o Diálogos na USP América Latina, hoje também com a participação do jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, recebe agora a professora Mireia Dávila, professora assistente do Instituto de Assuntos Públicos da Universidade do Chile. Antes de passarmos para a professora, eu gostaria só de fazer um lembrete. Como a professora falará em espanhol, quem precisar deverá acionar a tradução simultânea do YouTube, ok? Eu gostaria de começar com a senhora com uma declaração do presidente Sebastián Piñera, que afirmou, logo depois das eleições, que os cidadãos nos enviaram uma mensagem clara e forte, tanto ao governo como a todas as forças políticas tradicionais. Não estamos sintonizados adequadamente com suas demandas e desejos. A senhora concorda com essa frase? O governo não está em sintonia com a população? No, yo creo que rotundamente no. Yo creo que el gobierno no sintonizó desde octubre del 2019, cuando se presentó el estallido social y esta gran como revuelta y protesta social. Yo creo que el gobierno ni sus ministros han sido capaces de entender la profundidad de la crisis chilena desde el punto de vista primero del estallido de 2019, en la medida que instauró la represión, y ahí hubo todo un problema con el tema de las violaciones a los derechos humanos, y después con la pandemia y la crisis de salud, en la negativa a dar una respuesta más eficaz y más rápida desde el punto de vista de ayudas sociales a las personas que se quedaron sin trabajo y que no pudieron salir de sus casas. Entonces, y yo creo que esas dos cosas hicieron que el presidente y su gobierno perdieran la sintonía con la ciudadanía. Yo estoy totalmente de acuerdo, y hoy día la figura del presidente es una figura que marca una aprobación ciudadana bajísima, y que absolutamente está deslegitimado el poder, no es una fuente de poder desde el punto de vista de que uno lo escuche, y eso no había pasado desde 1990 en el retorno a la democracia. Por eso es muy grave, creo yo. A senhora, antes de passar para o Serrano, eu queria só aproveitar uma expressão que a senhora usou, a profundidade da crise chilena. Qual é essa profundidade da crise chilena, de fato? Yo creo que tiene son como varias capas. Los procesos históricos tienen capas, no son, y tienen muchos eventos y son un proceso, pero yo creo que tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver primero con el modelo chileno de desarrollo económico, que si bien las estadísticas dicen que fueron absolutamente exitosos, que bajó la pobreza, que hubo estabilidad, crecimiento económico, inversiones extranjeras, etcétera, etcétera, la gente pudo acceder a mercados, a bienes que antes no tenía. También es cierto que no se disminuyó la desigualdad, que es una cosa estructural en América Latina y también y especialmente en Chile, y ese bienestar también se produjo en base a las deudas.
Yo creo que por un lado es el tema económico-social y yo creo que por otro tiene que ver con un sistema político que no fue capaz de ir procesando los cambios en la población y los cambios desde el punto de vista de mayor representatividad política y social y de adoptar temas que eran necesarios para la ciudadanía. Y yo creo que en el tema de la salud, las pensiones y la educación especialmente. Yo creo que esa combinación, más el propio gobierno del presidente Piñera, porque esta crisis estalló, una porque subieron el pasaje del metro, un evento muy particular, el 2019, pero además por un conjunto de declaraciones de los ministros muy desafortunadas, como que si la gente se levantaba más temprano llegaba antes, que si las flores bajaban de precio se podían comprar más flores, cosas muy chocantes y muy brutales para una cantidad de gente que vive en condiciones muy malas. Entonces yo creo que el gobierno del presidente Piñera aceleró un proceso que venía incubándose lentamente en Chile. Por eso creo que es tan profunda y estamos hoy día redefiniendo la constitución de Pinochet. O sea, yo jamás pensé en mi generación que nos iba a pasar eso. Y eso me pone contenta. Sim. Serrano, por favor. Algo que chama a atenção foi o fato de ter sido eleita uma Assembleia Constituinte paritária em matéria de gêneros. 75 mulheres e 76 homens, se eu não me engano. Isso é um fenômeno universal. Por que aconteceu isso no Chile? O que está por trás dessa manifestação cultural de esa forma? Yo creo que tiene que ver con que es un cambio cultural en Chile, que se expresa políticamente, pero me parece que desde el año pasado viene habiendo manifestaciones culturales que demandan desde las mujeres una mayor igualdad en todos los sentidos de la vida, no solamente desde el punto de vista político, del punto de vista de los sueldos, del acceso a los cargos, del cuidado de los niños y niñas. Entonces yo creo que ese movimiento cultural que se organizó en las tesis, este movimiento, este grupo de chicas que bailaban, y el movimiento, la celebración de los 8 de marzo, y una organización de mujeres que es bien interesante porque no reconoce como jerarquía, sino que es una organización de mujeres muy transversal y muy pareja. Y ese movimiento cultural fue capaz de poner el tema en la opinión pública. Y yo creo que eso ayudó más el conocimiento experto de politólogas que pudieron diseñar un buen mecanismo de representación paritaria en la convención que ayudó a este tema. Entonces yo creo que es una combinación de esos factores, pero es un movimiento cultural que se va a quedar. O sea, yo creo que estamos empezando a vivir un cambio profundo y las elecciones recientes nos demuestran eso. Salieron elegidas un conjunto de mujeres jóvenes, militantes feministas, muy progresistas y con mucha energía. Entonces yo creo que es un movimiento cultural que devino en político. Tá, este movimento, aproveitando o que o Serrano perguntou, professora, e que a senhora acabou de responder, foi esse movimento cultural, esse momento que levou à eleição de Iracy Hasler como prefeita de Santiago, uma mulher jovem, e do Partido Comunista, pela primeira vez o Partido Comunista vai comandar a principal cidade do Chile. Es muy interesante porque yo creo que mientras lo escuchaba preguntarme, yo creo que también he estado pensando que tiene que ver con un tema de género, pero también con un tema generacional. Tiendo a pensar, y si uno mira la cantidad de gente que fue elegida, gente de una generación que es como, no es la gente que vivió esta fisura entre democracia y dictadura. Es una generación que nació mucho después, que no vivió en dictadura y que viene con una fuerza y que no se hace cargo de todas las limitaciones que tuvo la transición política en Chile, que tuvo cosas buenas, pero también tuvo aspectos negativos, y me parece que uno de los aspectos negativos que tuvo fue el bajar la presión de la ciudadanía, sacar la participación ciudadana de la toma de decisiones. Entonces, sí, y el fenómeno del Partido Comunista, como tú comentabas, en la comuna de Santiago es increíble, porque Alessandri tenía una presencia en los medios de comunicación, el alcalde que perdió, muy intensa. Y sin embargo sale esta chica joven, pero me parece también que se explica por el fenómeno del Partido Comunista, el éxito electoral que tuvo el Partido Comunista a diferencia de otras elecciones pasadas. A imprensa aqui no Brasil coloca o resultado do plebiscito como o enfraquecimento do peso dos partidos tradicionais e o afloramento de outras formas de representação. Por que os partidos
tradicionais perderam espaço nessa eleição? Porque yo creo que no fueron capaces de procesar políticamente nuevos liderazgos, y eso yo creo que les pasó especialmente a la Concertación, a la centroizquierda que estuvo en el gobierno. Yo creo que no fue capaz de incorporar inteligentemente nuevas generaciones a los liderazgos, sino que trató de mantener el poder los más viejos. Segundo, yo creo que tiene que ver con que hubo un alejamiento de la élite política de las necesidades de la sociedad. Por ejemplo, todo el tema del medio ambiente, que era un tema que a nivel territorial en Chile, sobre todo porque hay zonas de sacrificio muy fuertes, de contaminación muy intensa, surgieron liderazgos sociales que interpretan la necesidad de resguardar el medio ambiente, por ejemplo. Entonces yo creo que va por ahí, y va por la necesidad, en el fondo, una profunda pérdida de legitimidad de las antiguas voces de la élite, porque además chocan con que el Congreso ganan mucha plata, la sensación de que son las mismas personas elegidas desde siempre. Entonces yo creo que es una combinación de no representación y de cansancio de la no renovación de las élites. Por el momento me quedo con esas hipótesis. Me diga uma coisa, você ressaltou que a Constituição está aí desde Pinochet. Por que levou-se tanto tempo no Chile para se ter condições de fazer uma constituinte que removesse o documento deixado pela ditadura de Pinochet? Bueno, isso tem a ver com a postura dos partidos, mesmo com os socialistas? Estoy tratando me imagino que hay varios factores. Primero que todo, hay un factor, creo yo, institucional, histórico, que tiene que ver con que, primero, yo creo que, por lo menos en la primera década, yo me atrevería a decir que en los dos primeros gobiernos de la Concertación, de Elwin el 90 y de Frei el 94, tiendo a pensar que había un diseño institucional de la transición que tenía muy amarrados los poderes de la dictadura. Léase las Fuerzas Armadas con los enclaves, léase la derecha con esta sola representación por el sistema electoral. El propio Pinochet estaba en la comandancia en jefe del ejército. Pinochet fue comandante en jefe del ejército hasta el 98. Entonces, los primeros 8 años había un guardián con las armas ahí, y entonces eso inhibía un poco. Por otro lado, los quórums para cambiar la Constitución eran muy altos, tenía que tener más de 3/5. Entonces, como la derecha estaba sobre representada en el Congreso, no se podía. Yo creo que la Concertación trató inicialmente de hacer reformas importantes, pero con el tiempo, en la medida que no pudieron hacerlo, fueron desistiendo y se acostumbraron a gobernar con esa situación. Y por otro lado, yo creo que también desde el punto de vista de la opinión pública, no había una percepción de que era imprescindible cambiar la Constitución. A mí siempre me ha llamado la atención, si uno mira las encuestas de principios de los 90, que para mí fue como un impacto pensar que para mí, por ejemplo, el tema de la violación a los derechos humanos era importantísimo. Para mí era de los temas prioritarios en la agenda de los gobiernos democráticos. Si tú mirabas las encuestas, no era tan así, no era tan relevante, era menos relevante que otros temas. Lo mismo pasaba con la Constitución. Entonces, yo creo que por un lado eso, y porque en el fondo la sociedad chilena funcionó con esta Constitución, con 2 enclaves que tenía, funcionó. Hasta que llegó un momento en que se produjo esta combinación virtuosa, de alguna forma, entre estallido social y gente que fue capaz de decir, bueno, pero esto se debe a la Constitución. Porque además recordemos que el gobierno de Bachelet, el anterior, había iniciado un proceso de discusión constitucional. O sea, era un tema que no era prioritario, pero que navegaba de alguna forma en la agenda de la sociedad. Y de repente se instaló y surgió. E aproveitando, professor, há esperanças com essa Constituição, quer dizer, ela pode efetivamente corrigir essas desigualdades, corrigir essas rotas que vinham sendo tomadas até agora? A Constituinte se reúne a partir do mês que vem, né? Si te entendí bien, tu pregunta tiene que ver con la desigualdad, si es que la Constitución va a cambiar la desigualdad. Sí. Me encantaría ser optimista, yo creo que sí un poquito, pero yo creo que la sociedad chilena ha tenido condiciones estructurales de desigualdad desde el siglo XIX, desde su independencia. Entonces, hay corrientes de larga duración muy
que tienden a mantener esa desigualdad que es muy dura, que tiene que ver con capital cultural, las remuneraciones, los colegios de la élite, es una cosa muy compleja. En otros procesos históricos chilenos, como en la década del 20 del siglo XX, hubo una llegada de sectores populares a través de los partidos de clase, el Partido Comunista y el Partido Socialista al poder. Hubo una nueva constitución. Hubo unas décadas que se ordenó un poco y se avanzó, y después de nuevo vino la desigualdad. Entonces, yo esperaría que esta vez, que es la diferencia de otros momentos históricos, en que es la constitución elegida por todos nosotros, porque nosotros votamos por los convencionales. En esa lógica, yo esperaría que hubiera una discusión que permitiera reducir ciertos espacios de desigualdad. Sobre todo pensando en regular mejor al sector privado y dar una discusión respecto a ciertos derechos que tienen que estar incorporados en la Constitución. Derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a una pensión digna y el medio ambiente, que son como los temas que yo estoy mirando que son los más importantes. Y eso tiene que venir después en una discusión sobre cómo se financia esto. Pero eso a su vez va a depender de las elecciones, porque va a depender de quién salga en el gobierno. Entonces, yo me atrevería a decir que sí, pero con una pie de página de preocupación, digamos. E esse processo, com toda sua preocupação, tem a ver com a mudança da estrutura econômica neoliberal, que vem já há tempos? Sí. Yo siempre trato de pensar qué definiríamos como neoliberal desde el punto de vista de que Chile, ¿qué tendría que ser distinto? Yo creo que Chile tendría que ser distinto para que dejara de ser neoliberal, pensar una regulación de los mercados económicos mejor. Creo que el Estado tiene un rol regulador de los mercados que es muy importante. Creo que el Estado tiene que plantearse el tema de las pensiones. Creo que el tema de las pensiones con un sistema que es absolutamente privado no resiste. Y creo que tiene que garantizar también la salud y la educación. En la medida que eso pase, yo tengo la impresión que podríamos decir que nos dejamos y nos alejamos un poco del modelo neoliberal. Pero está complejo porque si bien en la convención ganó gente más bien de la centro y más bien de la izquierda, no implica que tengan una visión común. Y hoy día estaba leyendo en la prensa la lista del pueblo, que es una lista de izquierda que llegó formada alrededor de la protesta, que tiene una posición bien intransigente para el diálogo. Entonces, el peligro es que tanta intransigencia, al final la minoría logre poner sus puntos. Entonces, yo estoy un poco como expectante de ver cómo se va a producir la dinámica de diálogo dentro de la convención. No seu editorial hoje, o jornal O Globo, dos jornais mais importantes do Brasil, ao mesmo tempo que fala que é uma constituinte de esperança, mas pode trazer problemas, isso dentro da visão conservadora deles. E eles comparam com a Constituição de 1988 no Brasil, em que se reconheceu direitos à população de saúde, de educação, de melodia, mas aí eles dizem que no Brasil fracassou porque não tem quem pague por isso. Exatamente. Eu não concordo com isso, quero deixar claro que eu estou lhe transmitindo uma posição de um jornal conservador. Você acha que isso pode vir a acontecer se não houver um crescimento de economia mais justo, etc., mas que haja recursos para o Estado enfrentar as demandas que vão aparecer e vão ser muitas? Es interesante porque yo creo que podría pasar si es que en el fondo hay que mirar el proceso político chileno como un proceso largo. Hubo estallido social en el 2019, se acordó cambiar la Constitución, se votó a favor de la Constitución. Hoy día acabamos de votar a los nuevos convencionales. Una vez que se discuta la Constitución, se tiene que aprobar por un plebiscito de salida, que se llama, que nosotros tenemos que volver a aprobar si es que nos gusta o no a los ciudadanos la Constitución. Pero eso paralelamente va a tener que ir con una discusión sobre el sistema tributario. Yo creo que hay dos cosas que hay que discutir en Chile. El sistema tributario, que no solamente tiene que ver con la estructura tributaria, cuánto se le carga a las empresas en comparación con el IVA. Hoy día en Chile nosotros pagamos un IVA que es más bien alto y eso todos sabemos que va en desmedro de las personas más pobres. Yo creo que hay que discutir el tema de la evasión y la elusión, la gente que no paga impuestos y que se hace como por el lado y no los paga, y el tema de las remuneraciones y el trabajo informal.
Yo creo que sin esa discusión, me parece que la Constitución se puede quedar solo en las palabras y no cumplir realmente lo que todos queremos que sea, un país más justo y menos desigual. Entonces, y eso va a depender, como ya dije, de quién salga elegido el próximo año. Entonces, podemos ir un camino muy bueno o podemos ir con turbulencias que sea complejo. Entonces, yo más bien pongo un signo de interrogación, con optimismo, con optimismo. A economia chilena ela se baseia muito no cobre, mais do que deveria ser desejado, e outras atividades industriais, etc., serviços, etc. Como está hoje no momento o potencial de atração do capital estrangeiro para o Chile? Para, digamos, sustentar uma economia que seja capaz de passar por uma transformação social. Sí, yo creo que lo que pasa es que yo creo que ahí es interesante lo que tú planteas, porque yo creo que eso va a ser como decimos en Chile, la madre de las batallas en Chile, en la convención, porque tiene que ver con el modelo de desarrollo y este balance de cuánto rol tiene el Estado y cuánto tiene el privado. Y aquí hay una percepción de un sector de la izquierda que el privado por definición es malo, por lo consiguiente la inversión extranjera es peor, y todo lo que sea acuerdo de libre comercio tiene una visión negativa. Entonces, en ese sentido, podría enredarse un poco la discusión del modelo económico. Y yo creo que el cobre, claro, nosotros venimos discutiendo esto hace varias cientos de años, discutiendo que tenemos que pasar hacia una economía que en el fondo no solamente exporte materias primas, pero pareciera ser que hay una inercia desde el punto de vista de la estructura económica y los actores que tienden a mantener esa lógica por delante. Entonces yo lo veo medio complejo. Ahora, estaba mirando que por lo menos hoy día en la mañana o ayer el Luxich, que es uno de los empresarios más ricos de Chile, estaba dispuesto a invertir y está funcionando y la economía está funcionando. Entonces yo creo que en la medida que se encauzó el proceso en un cambio constitucional, me imagino que los empresarios también internacionales van a seguir invirtiendo. Yo no veo que estén especialmente asustados todavía respecto de lo que está pasando en Chile. Pero eso también tiene que tener una regulación, creo yo. A senhora falou, professor, agora há pouco, dessa questão da esperança com relação à nova Constituição e tocou no ponto da questão da saúde. Eu colocaria um outro ponto aí, a questão da educação também. Como saúde e educação podem ser fundamentais na formação dessa nova carta e na formação de um novo Estado chileno. Exacto. Educación tanto privada quanto pública. Sí, lo que pasa es que ahí es complejo, porque yo creo que en la salud y especialmente en la educación y en las pensiones, creo yo que son los aspectos del modelo neoliberal chileno que más ha tenido grietas o debilidades, porque yo creo que la presidenta Bachelet cambió y trató como de devolver al Estado el tema de la salud local, de la salud municipal, ¿verdad? Que si uno mira la matrícula chilena ha ido bajando la matrícula pública y subiendo la matrícula privada, con resultados de la calidad de educación muy mala. Yo creo que si se pudiera hacer eso, sería fantástico. Ahora, yo veo que es complejo porque los intereses económicos del sector privado en educación son muy fuertes y muy resistentes. Y por otro lado, el colegio de profesores tiene dinámicas también corporativas particulares. Todos sabemos muchas veces que los colegios de profesores son organizaciones complejas que de repente tienden a ser más conservadoras, no es fácil sentarse a conversar entre el empresariado y la educación, pero yo creo que el Estado tendría que tener un rol y asegurar no solo la cobertura, porque hoy día los gobiernos de la concertación dijeron, sí, pero nosotros avanzamos en la cobertura de la educación secundaria, por ejemplo, y universitaria, pero la calidad y la brecha y la absoluta desregulación de la educación superior es brutal en Chile. Entonces eso sí tiene que morigerarse. Y con respecto a la salud, yo creo que la salud yo lo miro de una manera un poco más positiva, primero porque la salud fue más resiliente. El Estado chileno, desde el punto de vista de la salud pública, a pesar de todo, ha sido más resiliente, y eso lo vemos hoy día en la campaña de vacunación, en la atención primaria de salud. Yo creo que hay que mejorar el sistema público de salud, que es el FONASA, que es que en el fondo este seguro público, y regular más las ISAPRES. Yo creo que si esas dos cosas se pudieran hacer, me parece que se podría avanzar harto, porque en el fondo yo no sé hasta qué punto la sociedad chilena, y aquí es una hipótesis, no quiere el modelo capitalista. Lo que quiere es que el modelo capitalista funcione bien.
Y si uno lo mira a través de las encuestas, los chilenos y chilenas quieren que el mercado funcione bien, que se regule mejor. No quieren, por ejemplo, que las FP, las pensiones, en lo que se va a subir vaya a un fondo común de todos y se redistribuya. Lo que ellos quieren es que si se sube lo que tú tienes que cotizar para la seguridad social, vaya a tu fondo. Entonces también hay una discusión, porque yo creo que la lógica neoliberal individualista ha permeado la sociedad chilena, en un porcentaje de la sociedad. Entonces yo creo que es más complejo que solo las elecciones de izquierda del plebiscito, o sea, de la convención. Yo creo que hay una sociedad con más visiones distintas respecto al Estado, lo público y lo privado. No sé si me explico. Qual a expectativa da atuação do governo até nesse período todo em que vai haver concentração de atenções na Constituinte e depois vai haver um plebiscito? A tendência é o país ficar meio paralisado durante todo esse período ou as coisas vão continuar funcionando normalmente? Yo creo que el gobierno va a seguir gobernando de aquí a marzo, o sea, va a seguir mandando proyectos de ley, va a seguir generando, porque en Chile el presidente tiene mucha capacidad de poner temas, no solo por ley, sino que por decreto, o sea, va a seguir moviendo la maquinaria del gobierno como lo hizo el primer gobierno del presidente Piñera. Yo creo que eso va a depender de quién salga elegido el próximo año, pero tiendo a pensar que se va a poder funcionar con ambas cosas. En la medida que lo de la Constitución esté encauzado por un lado, yo creo que va a ser complejo, pero yo creo que va a funcionar. Va a ser muy enredado, pero va a funcionar. El nuevo gobierno va a funcionar. La va a tener muy difícil, porque yo creo que los chilenos tenemos una característica que no sé si son los chilenos, aquí ustedes saben más que yo de América Latina, pero que nosotros encauzamos el conflicto con las elecciones, y en la medida que hubo estas elecciones el fin de semana, como que Chile se ordenó un poquito, por lo menos por un rato, como que esta presión que había está encauzada institucionalmente hoy día. Entonces tenemos que ver si después el próximo proceso de elecciones parlamentarias, presidenciales, va a encauzar nuevamente el diálogo político, porque de aquí al próximo año vamos a estar en modo elecciones, también, digamos, ¿verdad? Y además, yo creo que en la medida que la pandemia se controle, si es que se controla, y se vuelva a la normalidad, va a haber crecimiento económico, va a haber más plata dando vuelta, y la gente también va a sentir felicidad, esta sensación de que si se controla la pandemia puedes volver a salir de vacaciones, a salir a la esquina, ir a los restaurantes, ir al centro. Eso va a tener un aire positivo. Entonces me imagino que se va a poder hacer las dos cosas. Estoy nuevamente especulando. E como está o combate à pandemia aí no Chile? Perdón, no te entendí. Sim, isso que eu pergunto. Como está o combate à pandemia aí no Chile? Quais são as perspectivas? Buenas y malas. Yo creo que Chile ha tenido cosas buenas como la rápida vacunación. Yo creo que en ese sentido, en comparación con América Latina, hemos avanzado bien porque el presidente acordó la compra de vacunas con mucha anticipación. Yo creo que ha estado muy mal el manejo de la trazabilidad, de que tú puedas saber quién está contagiado. Yo creo que eso ha sido muy débil. Y yo creo que el tema de las cuarentenas, de que la gente no puede circular por las calles, circular a medias, yo creo que tampoco ha sido eficaz. Y si tú miras la tendencia, el promedio de las últimas semanas, estamos pegados en 6.000 casos diarios. 5.000 casos diarios, que para la población de Chile es alta. Y todavía hay una cantidad de camas ocupadas alrededor del 80%. Entonces, estamos como estancados, no estamos subiendo, pero estamos estancados en una meseta alta. Entonces, lo que se espera es que con el avance de las vacunas eso baje. Pero yo creo que nos va a costar salir. Yo no le veo en el corto plazo. Ahora, en la medida que la pandemia está contagiando más a la gente más joven, se mueren menos también, y con la vacuna también. Entonces, podría bajar la tasa de mortalidad, pero no los contagiados, digamos. Y por lo consiguiente, la carga al sistema de salud. Mas aí no Chile o governo central está empenhado em combater a pandemia, ao contrário de no Brasil, né? Sí. Lo que pasa es que, como conversábamos antes de salir al aire, hay esta tensión entre la pandemia y la política sanitaria en Chile y el crecimiento económico, el desarrollo económico. Entonces, hay una tensión dentro del Estado y dentro de los actores de la sociedad, porque la gente, por ejemplo, en los restaurantes quiere que no tengan restricciones. En cambio, uno como familia, yo quiero estar encerrada en mi casa y no quiero salir. Entonces, sí, el gobierno ha priorizado, sí, yo creo que sí. Sí, totalmente. Professora, nesse caso ainda da pandemia e da vacinação,
toda a população, praticamente metade da população, do público-alvo, pelo que eu já li, foi vacinada. Isso inclui também os povos indígenas, os menos favorecidos? Sí, 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 sí. Sí, la idea Essa es así. preocupação. Sí, partido por edad. En el fondo se partió privilegiando a la gente de 80 años para arriba y fue bajando en la medida que tuviera cubierta la población más vieja. Y en general sí, yo creo que ha funcionado. O sea, si uno mira y las tasas de vacunación, sí, no, yo creo que además llegaron y se hicieron vía atención primaria, que es la atención que está más presente en todo Chile. Es como el Estado en los territorios, digamos. Y eso sí, en general ha funcionado. Por lo menos yo no leí en la prensa que no funcione. Han llegado las vacunas, no se han perdido, no se las han robado. Alguno por ahí que se las quiso robar, pero en general funciona, sí. Yo creo que funciona, sí. Voltando a tema do que nós já falamos, sobre como os partidos acabavam agindo dentro do espaço político que havia sido aberto depois da saída de Pinochet, porque nem nos governos da Bachelet se avançou mais na direção da necessidade de uma Constituição, porque nem nos governos de esquerda se chegou a esse ponto que se chegou agora. Porque lo que pasa es que si miramos los gobiernos de la concertación entre el 90 y los 2000, el segundo gobierno Bachelet cambió su coalición. Entonces, en el fondo, del punto de vista de política de coalición, para poder ganar las elecciones, incorporó al Partido Comunista, se movió a la izquierda. Y eso implicó un conjunto de demandas programáticas distintas a las de la antigua concertación. O sea, el último gobierno de Bachelet fue un gobierno más de izquierda, entre comillas, que los gobiernos anteriores, por la agenda de cambio constitucional y porque había una demanda también. Ya habían habido movimientos sociales que habían, de alguna forma, esbozado que había una cierta como incertidumbre social o cuestionamiento. Está el movimiento de los estudiantes del 2006, que se llamó el movimiento de los pingüinos, por los uniformes, ¿verdad? Hubo otro movimiento en 2011 también de los estudiantes. Entonces, ya habían sectores sociales que estaban diciendo algo no cuadra en el modelo chileno. Entonces, cuando Bachelet va a su segundo gobierno, incorpora estas demandas, amplía la coalición a la izquierda, entonces llega con una agenda programática más progresista que en los gobiernos anteriores. Lo que pasa es que en el camino eso se complicó porque vino el caso Cabal. No sé si ustedes lo conocen, que es este caso del hijo involucrado en temas de manejo económico, y eso golpeó al corazón del gobierno y a la propia presidenta de una manera brutal. Y perdió el apoyo popular y se desinfló, bajó. Entonces, la agenda con que llegó no fue lo que el gobierno terminó, digamos, lamentablemente. Uma outra curiosidade, porque a força do Partido Comunista que se revelou aí agora é uma exceção na América Latina, né? O Partido Comunista como tal. O que explica isso? Es interesante lo del PC, porque el PC tiene una política que es curiosa, que bien se va como adaptando a los tiempos. Yo me acuerdo que para la época del UP, de Salvador Allende, el PC tenía una lógica mucho más de coaliciones amplias con sectores incluso de la DC, y quien era más radical era el PS, que estaba mucho más movido a la izquierda. En la dictadura fue al revés. Se radicalizó el PC y el socialismo se movió al centro. Dicho eso, los comunistas no quisieron integrar la concertación, pero votaron concertación o votaron el cambio a la democracia en muchas de las elecciones. Y yo creo que entonces en ese movimiento del 5%, 6% del electorado, el PC se mantuvo. Yo creo que en esta vuelta me parece que tiene que ver con el desplome en general de la política tradicional más vinculada al poder. En cambio, el PC, que si bien tuvo ministros con la presidenta Bachelet, tuvieron en gestiones sociales que fueron bien reconocidas, y siguió haciendo su trabajo desde el punto de vista de la coherencia programática, y pudo entonces sintonizar esa demanda de un cambio al modelo neoliberal que antes se veía como algo impensado, como algo que hoy día la ciudadanía lo demanda. Entonces yo creo que por ahí, y porque es un partido que, como ustedes saben, la estructura militante es mucho más ordenada. Entonces, el punto de vista como del orden programático, y además tiene un candidato que es muy popular, que es el alcalde Recoleta, que el alcalde Recoleta va puntuando en las encuestas.
Entonces, claramente ahí también hay un efecto y hay diputadas, la bancada de diputadas jóvenes que venían del movimiento estudiantil, que también tienen mucha presencia pública y han tenido una agenda muy reformadora. Entonces yo creo que se combina la estructura partidaria, la lógica de cambiar el modelo neoliberal que es demandado por la ciudadanía, más las candidaturas que tiene el alcalde Jadwe, que va a ser ahora, fue reelegido alcalde, pero va a ser candidato presidencial, digamos. Perfeito. A senhora comentou, professor, agora, acabou de mencionar, já tinha mencionado antes, a questão dos movimentos estudantis. E também da participação das mulheres no movimento mais feminista. Ainda mais nessa situação agora, de jovens. Que papel, tanto os estudantes, movimentos estudantis, ou a atuação das mulheres, movimentos feministas, podem ter nessa nova Constituinte ou na sociedade chilena para fazer as mudanças necessárias? Yo creo que el movimiento estudiantil ya lo tuvo porque muchos de los dirigentes del movimiento estudiantil de 2006-2011 están hoy día en política. Entonces ya eso se produjo. Segundo, yo creo que tienen porque de hecho el movimiento cultural se tradujo en este cambio político de la paridad. Entonces yo creo que claramente ya está. Se logró por lo menos en el ámbito político, quedan otros cambios culturales muy potentes. Y yo creo que los movimientos sociales llegaron o están llegando a la constituyente. Hay un movimiento que se llama el movimiento Modatima, que es un movimiento social que surgió en regiones para defender el agua. Porque hoy día el Código de Agua permite que los privados tomen el agua y el agua no está consagrada como un derecho humano, digamos. Entonces hay todo un conflicto muy fuerte por el tema del agua. Y ese grupo, ese movimiento social, hoy día llegó a la gobernación, que es este cargo regional en Valparaíso, en la quinta región, con una votación enorme. Entonces yo creo que de alguna forma se está removiendo el mapa de movimientos sociales que están moviéndose al sistema representativo. Habrá que ver si por estrategia ellos deciden meterse a la política tradicional representativa o se quedan a nivel más de sociedad. Pero me parece muy interesante el medio ambiente, sobre todo en el tema de mujeres. Yo creo que esos son los dos temas que son más en el tema pluricultural, todo el tema del movimiento de los pueblos originarios, que también ahí hay una cosa muy potente de demandar igualdad en ese sentido, mayor representación de los pueblos originarios. São 17 cadeiras dos povos originários, não é isso, na nova Constituinte? Sí, tienen ellos, no sé si te entendí bien, pero ellos tuvieron escaños apartes, entonces eligieron 17 candidatos de los pueblos originarios distribuidos a todo Chile, de todas las etnias originarias, así que eso es muy bueno, históricamente es muy bueno. Você acha que esses independentes e, enfim, todos esses movimentos da sociedade civil tendem a formar novos partidos ou isso não vai acontecer, ou é difícil isso acontecer, ou é melhor que não aconteça, inclusive? No, yo creo, todavía creo en la democracia representativa. Me parece que los partidos son un espacio de decisión pública y de agregación de ideas que es necesaria. Yo creo que algunos se van a convertir en partidos. Yo creo que algunos van a subir, digo yo, van a constituirse en partidos políticos, pero otros no. Otros yo creo que se van a quedar, esta lista del pueblo, por ejemplo, que salió elegida con una cantidad de constituyentes enorme, que es una lista que nació en la gente que protestaba en el centro, o sea, gente que protestaba en el centro todos los viernes, conformó una lista que le fue muy bien y tiene un montón de escaños en la constitucional. Entonces, ahí, y ellos hoy día había una entrevista en la mañana en el Mercurio chileno que decía que ellos por ningún motivo iban a hablar con nadie y que los habían llamado el PC, los habían llamado al Frente Amplio y ellos no querían hablar con nadie, que ellos solo representaban a la calle, esta idea de la democracia directa, así como ahí, que yo me imagino que por lo menos un tiempo no van a querer convertirse en partido político, pensándolo por ahí, digamos. Para nós jornalistas, o grande jornal do Chile, não pela posição política, porque é conservador, é o El Mercurio. E como é que ele acompanhou esse movimento todo e que achou do resultado? Para el Mercurio, con Bachelet llegaban los comunistas y siempre llegaban los comunistas, como que los comunistas, llega Venezuela, llega Maduro, todas las cosas, y volvemos a Lupe. En el fondo es como
retrocedemos al gobierno de Allende. Es como la amenaza que vienen los rusos, toda una cosa bien compleja. Pero como son muy, muy astutos y saben manejar su negocio, lo que están haciendo hoy día es mirar, tratando de poner posiciones radicales de los movimientos sociales, como diciendo, ven, esto es lo que va a pasar si es que ellos pueden decidir. Se radicaliza todo y vamos caminando a Venezuela mañana en la mañana, digamos. Pero lo hace de manera sutil, es como, no lo hace muy encima, sino que por debajo, como todos los males que se vienen si es que esto pasa. E qual é a posição Lhe pergunto isso porque no Brasil nós tivemos um exemplo agora que desde que se instalou a democracia, aparentemente os militares estavam ausentes da política e recentemente ficou mostrado que não estavam ausentes coisa nenhuma. Estavam interferindo e dando grande ajuda para a eleição do atual presidente, que é um capital. Como esse fenômeno ocorre aí no Chile? Yo creo que los militares tienen otro problema, que no es ese, que yo le voy a contar cuál es el problema de los militares en Chile. No, yo creo que no, yo creo que en esta vuelta desde la muerte de Pinochet el 2001-2002, y después todo este escándalo de las cuentas privadas con muchos millones de dólares de Pinochet, el tema militar Pinochet salió, digamos, y el propio empresariado, la derecha como que lo dejó ahí como mejor lejos, ¿verdad? Yo creo que la derecha que se fundó al alero de la dictadura aprendió a competir y ser exitosa electoralmente. De hecho, tiene 2 gobiernos, entonces yo creo que ya lo necesitan. Sí, la derecha en esta vuelta, Piñera llamó a los militares a las calles y ese estado de emergencia, ya llevamos más de un año en estado de emergencia, o sea, la derecha tiende a mirar la protesta social y a reprimirla y tiende a protegerse, ya sea en las policías o en las Fuerzas Armadas. Y yo creo que en esta vuelta ellos están absolutamente profesionales. Lo que sí yo creo que va a ser interesante la discusión es, porque la Constitución del 80 y sus leyes especiales estableció un montón de privilegios de los militares dentro del Estado. Pensiones, autonomía para decidir la educación, hasta el 2005 con la reforma del Lago no se podía llamar a retiro a los comandantes en jefe, y un montón de autonomía para funcionar, lo que ha producido también escándalos de corrupción, ya hay un montón de militares procesados por escándalos de robo de plata. Entonces yo creo que la batalla iba a venir, o el conflicto va a venir en que si desde la Constitución se saca este capítulo especial, que es algo bien anómalo, que en la Constitución del 80 hay un capítulo especial para las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, lo que yo creo que un sector va a querer es sacarla y que se vuelva solamente la frase que son no deliberantes, profesionales, etcétera, y dejar toda la legislación de los militares en leyes normales, ¿verdad? Yo creo que por ahí va a ir más bien la batalla, que ellos van a defender esta autonomía relativa que tienen dentro del Estado, para tomar decisiones de financiamiento, etcétera, de educación, de cómo ingresan las escuelas matrices, el tema del armamento, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí va a ir el conflicto más que por el lado de si se meten en política o no. Nesse ponto, professora, que lições a senhora acredita que esse momento do Chile pode dar para outros países da América do Sul, inclusive para o Brasil? A senhora vê dessa forma? Yo creo que, si te entiendo bien, me preguntas qué se puede exportar o qué se podría ver para América Latina. Sí. Yo tiendo a pensar, en mi ánimo positivo, en la democracia. En la democracia. Yo creo que la democracia chilena ha funcionado bien, harto bien. Yo creo que de hace un año que estaban todo el mundo peleando en las calles, hoy día estamos caminando una nueva convención. Yo creo que la democracia funcionó, pudo procesar el tremendo conflicto que teníamos. Entonces, yo creo que, yo creo que eso es muy importante, y la democracia representativa. Yo creo que eso hay que mirar muy con lupa cómo vamos a lograr traducir las demandas ciudadanas tan importantes en un nuevo cuerpo constitucional. Yo miraría mucho eso. Sería lo único que miraría, básicamente, la democracia chilena. No, la lógica de la representación de los pueblos originarios, el tema de las mujeres. Yo creo que eso es un avance en la democratización enorme. Y también miraría si es que vamos a ser capaces de generar un Estado con mayor financiamiento que funcione mejor
para un proyecto que sea más inclusivo. Yo creo que ahí estaría muy pendiente de mirar cómo ese balance y los sectores que han tenido tanto poder siempre lo van a soltar. Si esa es mi duda es qué va a hacer la derecha. Mi gran duda es, bueno, ¿qué va a hacer la derecha con esta derrota histórica que tuvo en el suelo? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo se va a armar estratégicamente para mantener el poder? Esa es mi gran como interrogante, porque va a dejar de ser subsidiado por el sistema electoral primero, por la Constitución, entonces va a tener que competir unas reglas electorales mucho más parejas para todos. Entonces lo interesante es saber cómo lo va a hacer. Va a tener que dejar a los militares en sus cuarteles, sacar a Pinochet, y eso es muy interesante, saber cómo va a conquistar de nuevo una mayoría social, o va a querer conquistar una mayoría para poder ser gobierno. Tiene un buen candidato, un candidato que se ha movido mucho al centro, que se declaró socialdemócrata, aunque ustedes no lo crean. Você sabe que, para minha geração, havia, que cresceu no governo militar no Brasil, eu me identifico com o que aqui no Brasil se chama geração de 68. Sim. 68. Bom, havia dois exemplos aqui na América Latina. Um era a Venezuela, né, que ficava trocando o governo entre a democracia cristã e o Partido Socialista, numa democracia, e o Chile, né, que nessa época com Eduardo Frei, né, e era o grande exemplo. Aí o Allende ganhou, né, e era um momento muito duro no Brasil e toda uma geração fugiu para o Chile, né? O Chile foi... Eu sei, Cardoso. E não, ele é um deles, mas toda uma geração de políticos fugiu para o Chile e usou muitas vezes o Chile como ponto de passagem para ir para a Europa. Toda essa geração se latino-americanizou no Chile. Há um depoimento agora do presidente Fernando Henrique Cardoso, no último livro que ele falou, o quanto a estada deles no Chile, trabalhando na CEPAL e outros... Sim. Flaxo. Flaxo trouxe uma visão latino-americana para essa geração de brasileiros. E que depois voltaram. Então, para nós, foi um choque. Foi em 1973. Lembro quando viu a questão do golpe. Né? A questão do golpe. Eu estava de férias em Fortaleza, assisti a Rede Globo dando a notícia, foi um choque tremendo para a esquerda. Né? E depois a Venezuela também degringolou, e num caminho mais para a esquerda, mas também caiu num sistema autoritário. Por isso nós acompanhamos o Chile aqui com um grande interesse. Acompanhamos essa evolução de agora. Eu até comento que a eleição de uma nova constituinte até demorou demais no Chile, por causas que você já explicou aqui. Então nós vemos isso com muito interesse, porque aqui nós estamos meio encalacrados também. Sí, a mí me pasa que yo crecí también en dictadura, pero yo escuché siempre con gran pena el gobierno de la UP, con gran pena por el fracaso, como terminó, la gran cantidad de muertos, o sea, como que, ¿cómo explicarlo? Vivimos, o parte de la izquierda, la cual yo considero mi tribu, vivimos con el gran susto de que nunca se vuelva a repetir la UP. Es como una especie de que no vuelva a pasar lo que pasó, porque en el fondo la dictadura fue tan brutal, como ustedes saben, igual que yo, que claro, es como el susto de pensar que no vaya a pasar lo mismo. Y es una cosa que no es racional, es como, y claro, y lo que le pasa a las nuevas generaciones que no vivieron eso, es que ya le perdieron el miedo a la dictadura, entonces les encanta la democracia, se enojan, protestan, y uno que vivió en la dictadura siempre tiene una lógica pero cuidado, no, es como una lógica más conservadora de alguna forma, la mía, de mi generación, que crecimos en dictadura, porque vimos los detenidos desaparecidos, vimos todo el inmenso dolor de la gente, fue muy duro. Entonces yo también comparto contigo eso, y por eso que yo jamás pensé
que iba a haber el cambio constitucional. Es como, ¿aló? ¿Qué pasó? Me perdí. Yo no tenía esperanza, es como una generación al revés, sin esperanza en ese sentido, y con mucha cautela, que hoy día las generaciones jóvenes no entienden. No entienden cómo mi generación o la generación que llegó al 90 transó, se vendió a Pinochet, se vendió a la derecha. Entonces la lectura es que toda esa izquierda, todo eso estuvo mal, que se perdieron 30 años de Chile porque se dialogó con los militares, por etcétera, etcétera. Entonces como es al revés. No sé si lo entienden. E uma coisa que às vezes é esquecido, que a Unidade Popular, o Allende, foi eleito num sistema democrático tradicional, mas com 30% dos votos. Uhum. Ou seja, eu me lembro que até havia uma grande discussão se o Senado se o Congresso ia aceitar essa eleição. Foi um governo eleito de minoria. Exato. Foi um governo de Exato. minoria e que depois Exato. começou a trabalhar um profundo programa de transformação. Ou seja, toda a direita, centro-direita, etc., estava de olho, tá certo? E estava trabalhando contra, né? Então, não foi um governo eleito pela maioria do povo chileno, e com mais força política, etc. E esses são detalhes que precisam ser levados em conta na estratégia de desenvolvimento democrático de un país, ¿no? Exactamente, sí, yo concuerdo contigo. Y lo que pasa es que además, como no sé, yo hago clases, me topo todos los días en clases con las generaciones más jóvenes que interpretan la historia distinto como las generaciones que vivimos la dictadura. Entonces como hay que hacer como explicación de lo que es vivir en dictadura, de que en realidad la democracia que tenemos es muy imperfecta, pero en general funciona, a la gente no la matan en la calle, no la desaparecen. Entonces hay toda una reflexión y me parece que eso también es democracia. Es como, bueno, y con respecto al UP, yo creo que aunque ustedes no lo crean, se habla poco en Chile del tema, son como temas familiares escondidos, y si bien está el Museo de la Memoria, yo creo que sí hay todo un tema con la UP todavía para la izquierda muy complejo, sí. Y en momentos de tensión vuelve a salir esta lógica como decir, bueno, si ustedes piensan distinto, ya está, la represión, que es una parte de la derecha, porque esta derecha que vivimos hoy día, que todavía hay gente que estuvo en la dictadura que está en cargos públicos de la derecha. O sea, hay también un tema generacional que no se va, aún, digamos, que me parece que complejiza también un poco más, porque no sé si ustedes ubican a José Antonio Kast, que salió. José Antonio Kast es extrema derecha, es como un militante de la UDI, del partido tradicional de la UDI, que fue candidato a concejal, después fue alcalde, después fue diputado, y no siguió subiendo en la UDI y formó su propio partido, que es el Partido Republicano. Y él representa como la derecha más dura, una derecha mucho más pinochetista, mucho más centrada en el orden, mucha más esta lógica de enemigo-amigo. Entonces uno parecería que este tema ya como que salió de la historia y vuelve con nuevas personas. Entonces complejo, y ahora disputó la convencional, no se le eligió nadie, menos mal, pero tiene un concejal, no sé si servirá, pero sigue y quiere ser candidato a presidente. Entonces se extrema para la derecha también. Entonces también uno mira con cierta aprensión que hoy día se mueve a la izquierda, se mueve a la derecha Chile, y el centro todavía está en disputa, está más vacío. Y ese equilibrio es más difícil, ¿no, profesora? Mucho más difícil, porque sí, históricamente además tuvimos problemas cuando pasó eso, que nos movemos al extremo. Entonces siempre hay como la necesidad de decir que hay que dialogar, es como, por lo menos las generaciones más jóvenes, que hay que cuidar la democracia. Suena muy adulto lo que estoy diciendo, pero lo creo. O problema no Brasil hoje também é a falta de centro. Sí, exactamente. Que no es menor, que es muy criticado el centro, porque en el fondo un día puede estar con alguien y el otro día puede estar con otro. Pero me parece que en un sistema de partidos que tiene estos extremos es necesaria esta acomodación, porque si no se extrema mucho más. Y hoy día yo estoy viendo eso en Chile. Yo no sé qué quiere hacer la derecha si se va a mover al centro. Yo tiendo a pensar que por las presidenciales que vienen en diciembre, el candidato de la derecha se va a mover al centro. Creo yo. Si le aguantan. Sí. Professora, nessa situação, nós estamos falando muito do Brasil e Chile, como a senhora vê as relações comerciais, sociais, diplomáticas do Brasil com o Chile? Nós somos bons vizinhos? Temos como melhorar essa relação?
Sí, yo encuentro que, no sé, por lo menos desde el punto de vista cultural, yo veo que antes de la pandemia veía mucha gente de su país en Chile y lo encontraba maravilloso. Y desde el punto de vista del turismo, yo creo que es muy interesante el intercambio que hay. Culturalmente, yo creo que el idioma nos juega una mala pasada porque uno, por ejemplo, desde el punto de vista de la cultura, no lee muchos brasileros, mucha lengua portuguesa. Entonces se sabe poco, si bien se entiende, no es lo mismo leerlo y escribirlo. Entonces yo creo que en ese sentido hay una brecha como del idioma, pero en general uno tiende a pensar que hay buenas relaciones, ¿o no? Politicamente. Sí. Políticamente es que Bolsonaro y Piñera no se llevaron bien en un momento. Vino el hijo, le regalaron una torta al presidente. Cuando vino Bolsonaro a Chile, el presidente Piñera le regaló una torta para su cumpleaños. Sí, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, É verdade. Verdade. Lo que pasa es que hoy día Chile, el presidente Piñera está tan desarmado políticamente que no, relaciones internacionales no hay muchas, y hoy día Bolsonaro está criticado en Chile también por el tema del manejo de la pandemia, que tampoco hay muchas ganas de juntarse con ellos, digamos, creo yo. Serrano, estamos quase chegando ao final do programa. Você gostaria de encaminhar alguma coisa a mais? No, muchas gracias por la invitación y su país es muy entretenido. Yo trato de aprender, si bien, por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas es distinto, la relación del Estado con las Fuerzas Armadas que Chile, yo creo que ahí también hay un tema muy interesante y a mí siempre me atrae la capacidad de este vínculo entre el Ejecutivo y el Legislativo de ustedes, que es tan distinto porque es un sistema federal, nosotros somos un sistema mucho más centralizado, entonces, Sí. muy distinto. Somos más chiquititos, usted es un país inmenso. Sim. Sim, é verdade. Gostaria de finalizar, Serrano, mais alguma coisa? Não, só dizer que nós estamos acompanhando aqui muito de perto o que vai acontecer agora com Muchas essa gracias. constituinte e a próxima eleição, que nós também temos aqui no Brasil desafios políticos enormes Sí. e vão ser resolvidos em questões Sí. de A mí me... rapidamente Ujú. para abrir caminho para uma vivência política e inclusive econômica mais rica e que mais voltada para a população como um todo. Exactamente. Professora, muitíssimo obrigado. Que agradecer Muchas gracias a ustedes professora. por la invitación. Se me pasó el tiempo muy rápido. Fue muy entretenido Sí, para mí. Sí. Que estén muy bien. Muchas gracias, Un abrazo. Muito obrigado. Cuando quieran. Que estén muy bien. Hasta. Chao, chao. Hasta. Tchau. Muito obrigado, professora. Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação: Marcelo Hollenberg.